Entonces, bueno, oficialmente le doy las buenas tardes a todos. Un placer compartir en el día de hoy con ustedes. Y hoy vamos a estar viendo una conferencia que a mí personalmente me gusta mucho y que se titula El entrenador de excelencia. El entrenador de excelencia va encaminada a todos aquellos contenidos o elementos que nosotros tenemos que dominar como entrenadores deportivos, como futuros entrenadores deportivos. Entonces voy a pasar a compartir la pantalla con ustedes para dar inicio. Yo le titulé esta conferencia, como le dije, el entrenador de excelencia, porque parte de conceptos fundamentales de muchos entrenadores que han tenido éxitos en el mundo del entrenamiento deportivo. Por eso ven que aquí inicialmente abrimos con la foto de Phil Jackson, para mí uno de los mejores entrenadores que ha tenido la historia del baloncesto masculino, junto a una de las principales estrellas como es Michael Jordan. Primero que todo quiero decirle que vamos a tener tres objetivos fundamentales en esta conferencia de hoy. El primero va a estar encaminado a presentar los procesos esenciales que los entrenadores deportivos de alto rendimiento deben dominar, ya específicamente en la preparación de sus atletas. Como segundo objetivo, vamos a profundizar en estos contenidos en función del mejoramiento de los resultados. Y por último, vamos a potenciar una nueva tendencia que se titula el proceso pedagógico del entrenamiento deportivo. Fíjense, muchas veces incluso de las asignaturas nos hablan, no, estamos viendo la asignatura o vamos a ver temas relacionados del entrenamiento deportivo. Hoy yo les pido a ustedes que empecemos a pensar en que el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico porque tiene muchísimos elementos de la metodología de la enseñanza, de la didáctica, de la enseñanza de los elementos técnicos, los deportes, del establecimiento de la táctica. Entonces, pues el entrenador también se convierte en un profesor, ya, en un docente, en un pedagogo de sus atletas en sentido general. Por lo tanto, a modo de introducción, podemos decir que el estudio del entrenamiento deportivo se ha convertido en un factor importante a destacar en las organizaciones deportivas mundiales, donde el rol del entrenador deportivo ha evolucionado más allá del proceso de entrenamiento a la formación integral de los atletas. Varios son los elementos que contribuyen al planteamiento anterior. Los mismos se van a tomar como punto de partida para dicha conferencia. Por lo tanto, cuando hablamos de entrenamiento deportivo contemporáneo, existen 5 elementos fundamentales que todo entrenador deportivo tiene que dominar, ¿ya? Como por ejemplo, liderazgo, específicamente un liderazgo basado en valores. Segundo, especialización, o sea, tener las competencias o los 3 tipos de saber, el saber de conocimiento, el saber hacer y el saber de ser persona, específicamente para cada uno de los deportes. Tercero, la motivación. Cuarto, la competitividad. Y quinto, conocimientos específicos de la disciplina deportiva. Entonces, en esta conferencia vamos a ir viendo cada uno de estos elementos fundamentales. Pero primero quiero enseñarle acá esta pequeña diapositiva que les presento. Y tiene que ver con todas las funciones que debe hacer un entrenador contemporáneo, un entrenador del siglo XXI. Generalmente, cuando hablamos de proceso de entrenamiento deportivo, todo el mundo dice ¿no? Bueno, vamos a planificar el macrociclo de entrenamiento deportivo. Y no es así. Para poder planificar, ¿ya? Un macrociclo, una estructura de entrenamiento deportivo, lo primero que tenemos que hacer nosotros, mis queridos amigos, es establecer un diagnóstico de la situación actual que nosotros tenemos. Y un diagnóstico que va más allá de solo presentar o aplicar test pedagógicos para saber la condición de nuestros atletas. Por supuesto que eso hay que hacerlo y eso es súper importante, pero estamos hablando también de un diagnóstico de cuál es la situación que tenemos, qué materiales deportivos contamos, con qué presupuesto tenemos, cuáles son las condiciones del local, cuántos días a la semana puedo establecer mi jornada o mis sesiones de entrenamiento deportivo, con qué regularidad asisten mis atletas, ¿ya? Todo eso es parte del diagnóstico inicial que nosotros tenemos que tener en cuenta. Como por ejemplo, estamos en una situación ahora, producto del COVID-19, que estamos en aislamiento, no tenemos la concentración de todos nuestros atletas. ¿Cómo entonces vamos a proceder a entrenar? O sea, hay que buscar esas variantes. En función de ese diagnóstico, entonces, es que se establecen las estrategias. Bueno, ¿qué estrategia voy a utilizar? Si va a ser teletrabajo, si vamos a entrenar 3 veces a la semana, si vamos a entrenar todos los días, si vamos a utilizar una pretemporada, si vamos a utilizar 2 meses para específicamente trasladarnos a entrenamiento en altura, cuántas competiciones vamos a participar en el año, ¿sí? Y en función de esa estrategia, yo tengo que analizar con qué recursos cuento. Porque usted se imagina que usted haga una planificación de su entrenamiento con vista a participar en un entrenamiento a altura en Perú y llegado
el mes donde usted va a entrenar en Perú o a Bogotá, por poner un ejemplo, que tiene altura, o usted le dicen que no tiene presupuesto, ya, entonces se rompe la cadena y el ciclo ondulatorio de las cargas de entrenamiento y su planificación, algo que puede ser letal para el desarrollo de la obtención deportiva de sus atletas. Por lo tanto, usted tiene que analizar eso. Y en función ya del diagnóstico inicial, de la estrategia, de los recursos que usted tiene, entonces estaríamos en condiciones de establecer cuáles son los objetivos que nosotros vamos a establecer para esa planificación del entrenamiento, que se establecen esos objetivos en función del año, en función de la categoría, en función del equipo que usted tenga. Los objetivos en el entrenamiento deportivo no siempre son alcanzar el primer lugar. De pronto es quedar entre los 8, de pronto es sumar X cantidad de puntos, de pronto es que se cumpla la táctica establecida en los entrenamientos deportivos, de pronto es que se mejoren los elementos técnicos en función de las edades y categorías. Entonces, una vez que yo establezco eso, estamos en condiciones de planificar nuestro entrenamiento deportivo, ya, donde la planificación va a ser la macroestructura. Esos son elementos que vamos a ver también en otras conferencias, donde la organización de esa planificación es la sesión llevada a la práctica en función de nuestra estrategia, donde la regulación van a ser los mecanismos de cumplimiento de las cargas y las sesiones establecidas, y donde vamos a tener un sistema de control sistemático a través de test pedagógicos que nos van a dar una retroalimentación de cómo está el estado de nuestros atletas en función de si se ha ido mejorando o no con respecto a los test anteriores. Fíjense que este proceso, hay muchos autores que dicen que planificar el entrenamiento deportivo es un arte porque hay diferentes métodos, hay principios, hay formas de planificar, pero especialmente cada cual le pone su granito de arena, por decirlo de alguna manera, o cada cual aporta su forma de planificar en estos procesos. Y no acaba aquí, porque la planificación del entrenamiento deportivo o el entrenamiento deportivo en sentido general no acaba con este proceso de planificación, organización, control y retroalimentación. Después de eso hay que desarrollar, en base a las especificaciones que hemos visto, muchas estrategias, como por ejemplo el proceso, saber direccionar bien a los equipos deportivos, tomar buenas decisiones, estudiar a los contrarios, establecer un buen clima organizacional dentro del equipo, establecer un sistema de prospectiva de escenarios deportivos. No es lo mismo competir en la altura que competir en zonas de calor, que competir en zonas de frío. Hay que establecer un buen proceso de gestión de los recursos humanos, donde cada cual dentro del equipo deportivo tenga sus funciones bien establecidas, donde cada cual aporte. Hay que hacer un proceso de benchmarking, de siempre estudiar las mejores organizaciones. Y todos estos procesos de dirección que ha habido de gestión, hay que complementarlos con otras herramientas que son muy importantes, como por ejemplo liderazgo, habilidades directivas, matrices organizacionales para establecer bien el rendimiento, la comunicación dentro del equipo, la gestión del cambio, la inteligencia emocional, hacer reuniones eficientes o meetings. Usted se imagina que usted tenga una excelente planificación del entrenamiento deportivo, que los atletas de ustedes hayan entrenado todo el año sin ningún tipo de problema, estén listos y por un error en la toma de decisiones del entrenador que se equivoca en la táctica, los atletas pierdan. O sea, han perdido un año de entrenamiento deportivo por una mala decisión del entrenador. Entonces, este proceso es bien complejo y tenemos que cada día que pase prepararnos más en cada una de estas herramientas que hoy les muestro aquí. Vamos a ver primero que todo qué se entiende por liderazgo, que es uno de los elementos que los entrenadores tienen que tener en cuenta. Y aquí les pongo un dato, y es que hacia 1985, ya estos autores que ven aquí, Ben y Hinaus, habían estudiado ya más de 350 definiciones sobre el liderazgo y la mayoría coincidían en dos cosas fundamentales: que el liderazgo es una función de grupo, o sea, en este caso de equipo, y que los líderes buscan intencionalmente influir en el comportamiento de las personas. Vamos a ver algún ejemplo de liderazgo que tengamos por acá. ¿Sí ven el video? 6 títulos ganados en una misma temporada. Sí, profe. Sí. Esta vez le dijo que si ganamos, se ve.
Si perdéis, seguiréis siendo los mejores. Si ganáis, seréis eternos. Con esa frase, Pep Guardiola motivó a sus hombres antes de la final que les haría campeones del mundo. Y es que el técnico siempre ha sabido cómo cargar de adrenalina a sus jugadores antes de cada final. Conseguir que los futbolistas no dejen de tener hambre es una tarea durísima. Y para levantar 6 títulos en un año, Pep ha utilizado técnicas muy distintas. La música ha sido una de ellas. Todos conocemos ya el himno del vestuario y la influencia del Viva la Vida. Además, les ha hecho leer un libro de su gran amigo David Prueba, Saber Perder, para que antes de aprender a ganar, estuvieran preparados en la derrota. Después de levantar la copa y de ganar la Liga con un discurso de eterna humildad, llegó la final de la Champions. Y a Guardiola se le ocurrió no hablar. A cambio, montó un vídeo de 8 minutos que estremeció a los jugadores. No os separéis de mí. ¿Qué hacemos en la vida? ¿Quieres un eco en la eternidad? En la prórroga de la Supercopa le tocó levantar el ánimo de un vestuario agotado y sin fuerza. Pero no. La última de sus claves ha sido Abu Dhabi, delante de las cámaras, y un día antes de la final arrojó a Ibrahimovic hasta sacarle de sus casillas. ¿Creéis que el suelo se enfadó? O el segundo en ir a secar sus lágrimas cuando había ganado. La responsabilidad ha sido siempre de Pep. Él ha cargado con la presión. Él lo ha soportado todo. Por eso, cuando llegó al final, lo único que supo ante el incansable motivador fue llorar. Porque por fin, él podía relajarse. Inicio de la prórroga de la Supercopa de Europa pasado viernes. 0-0, el partido podía durar 2 días y el Barça no había forma de que hiciese un gol. 0-0 atascado contra el Shakhtar, hasta que llegó el inicio de la prórroga. Y justo ahí reunió a sus jugadores Pep Guardiola. ¿Y qué les dijo? ¿Cuál fue la charla de Pep que hizo que cambiase el estado de ánimo y asegurar el pase? Un momento sin riesgos atrás, hacemos bien. Cuando pasemos el balón, ni una al medio, decía Pep Guardiola. Delante del Shakhtar. Como siempre, jugar a tener el balón y sobre todo vamos hacia adelante, a lo nuestro. Nosotros por delante del balón. Ellos están esperando la contra y no van a cambiar, hacerlo más que nunca, a lo nuestro, el balón, el contar a Pep Guardiola justo antes de empezar la prueba, a lo nuestro, el balón. Si tenemos el balón podemos hacer lo que sabemos, en 30 minutos podemos hacer gol. No os preocupáis, bueno, es lo que dice el entrenador del triplete a un equipo que inicia una prórroga en una final. No preocuparos de nada, hacer lo que sabéis, con paciencia, insistiendo una y otra vez. No nos volvamos locos porque si no nos van a matar. Tocamos y tocamos, no preocupaos. Solo le faltaba quitarse el traje, ponerse la camiseta y salir a jugar también. No preocupaos, insistía, paciencia. Los 10 hacemos las operaciones igual que siempre. Ahora más que nunca es moverse, moverse y moverse. Y crear constante situación. Abrimos el campo y en principio buscamos la banda. Y ya va fácil por el centro. Ok, señores, como siempre, vamos. Y fuera. Y ganaron. Guardiola lo sabe y lo aplica en el día a día bajo unos parámetros básicos. El primero, la comunicación. Guardiola es uno más en el equipo y a menudo dice que lo que más le preocupa es que los jugadores sean felices, siempre encima de sus jugadores, ya sea en grupo o de manera más personal. No para de dar órdenes, Guardiola, de corregir, de motivar, por encima de todo motivar, un aspecto que gusta en la plantilla. Tan importante como la comunicación es la intensidad en el trabajo diario, una de las claves de su proyecto. Ciertamente espectacular ver una sesión de Guardiola en directo. El técnico intenta realizar siempre ejercicios combinando aspectos físicos, técnicos y tácticos, pero no es extraño verlo trabajar aspectos evidentemente tácticos. Los jugadores atentos como alumnos, el maestro explicando la lección, corrigiendo palmo a palmo, movimiento tras movimiento, desde la defensa zonal a las jugadas de estrategia. En torno a él, hacer una gran piña. Paco Segura, el preparador físico, le dice a los jugadores: daros la última consigna y por favor, rápido para el vestuario, porque Guardiola os tiene preparados una sorpresa. ¿Qué sorpresa hubo en el vestuario? ¿Qué sucedió en el vestuario? Apagaron las luces y se vio esto. Si os veis cabalgando solos, que no os cause temor, no os separéis de mí. ¿Qué hacemos en la vida? ¿Tienes un eco en la eternidad?
Mirad dónde queréis estar. Y se hará realidad. Por encima de Messi, por encima de todo, por encima de Iniesta, está él. La pieza que hace que todo el engranaje del Barça funcione a la perfección. Pep Guardiola es el motor y alma de este Super Barça que asombra a media Europa. En Inglaterra se han dado cuenta de la importancia del técnico culé en el equipo y el Financial Times dedica un artículo a sus dotes de líder. Y es que el modelo del Barça podría extrapolarse a cualquier empresa, ya que ofrece dos valiosas lecciones: cómo elegir un jefe y cómo ese jefe debe elegir a su equipo. Y qué mejor jefe que uno criado en la casa. El pasado tan ligado al club de Pep le confiere un plus a la hora de jugar al fútbol que quiere el aficionado, ese fútbol de ataque y toque que heredó de Johan Cruyff. Pero con tanto supercrack junto hay que mantener a los gallos bien atados, y Pep se ha hecho todo un especialista en mano izquierda con los jugadores. Además, como apunta el Times, los cracks le obedecen porque saben que no lo pueden echar. Se adhieren al código de conducta que hizo antes de empezar la temporada, y si alguno se lo salta en un entrenamiento como hizo Top, Guardiola le envía directo a las duchas. Esa es la principal lección que nos ha enseñado Pep. Ha sabido mantener a sus cracks. Hace un año el club quería vender a Eto'o, pero Guardiola ha sabido reconvertirles y ahora forman junto a Messi la delantera más terrorífica de Europa. Un buen equipo funciona mejor con un buen líder, y el Barça con Pep se ha hecho imparable. No sé qué decir en realidad. 3 minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce ahora. Como equipo. Jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créanme. Y o nos quedamos aquí, dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno, pulgada a pulgada. Miro alrededor y veo esas jóvenes caras y pienso que la vida es cuestión de pulgadas. Así es el fútbol. Porque en cada juego, la vida o el fútbol, el margen de error es muy pequeño. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a pasar. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a coger. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego, en cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Porque una persona en cada lucha, aquel que va a muerte es el que gana ese terreno. Porque vivir consiste en eso. Las 6 pulgadas
pintadas frente a vuestras caras. Yo no puedo convenceros de que lo hagáis. Tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado. Miradle a los ojos. Vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros. Vais a ver a un tío que se sacrificará por este equipo. Porque sabe que cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Eso es un equipo, caballeros. Eso es el fútbol, chicos. Bueno, y como pueden ver ahí, es un excelente video que nos muestra todos los elementos que debe tener un líder. Para mí, bueno, Pep Guardiola, uno de los mejores entrenadores del fútbol contemporáneo y uno de los entrenadores que se apega a toda esta filosofía de entrenamiento deportivo que yo les quiero mostrar en el día de hoy como proceso pedagógico. ¿Qué creen ustedes de este video? Bueno, profe, lo primordial es que de nada sirve que seas el más estudiado, que seas el mejor entrenador, entre comillas, si no lo sabes transmitir, si no sabes llegarle a los deportistas como tal. Lo que pude ver ahí es que él no es solo líder en la cancha, sino fuera de ella. Es más que un compañero y de eso se trata ser el líder, pero también depende de mucho de lo que he venido insistiendo con nuestra carrera, por decirlo así. Nosotros estamos ahora en este momento en entrenamiento deportivo, estamos aprendiendo toda la teoría de entrenamiento deportivo y podemos ser unos excelentes entrenadores, pero ¿y la parte pedagógica cómo vamos a hacer? Entonces eso es lo que él trata de no solo ser un excelente entrenador, sino también llegarle a las personas, como quien dice, todos jalamos para el mismo lado, si nos equivocamos todos, pero eso solo se hace pues sabiéndole llegar, siendo no solo el entrenador, sino el amigo. Muy bien. Profe, aparte de eso, lo que dice el compañero, consideraría que eso es una vocación, ¿sí? Que todo el mundo no la tiene. Es algo muy importante lo que menciona sobre la pedagogía, pues todos no la tienen y es algo fundamental dentro de ella, ¿sí? Porque cuando vamos a un campo laboral, a las prácticas, de lo que hemos visto allá con ustedes, nos encontramos con un mundo exterior, o sea, externo, pues totalmente distinto. Y es ahí donde desempeñamos, pues, ciertos conocimientos que varían base a las necesidades que obtenemos. Entonces, por eso considero que sería una vocación más que todo. Así mismo es, porque nosotros podemos dominar todos los principios y toda la teoría del entrenamiento deportivo, pero siempre vamos a tener que ponerle nuestro toque personal, nuestra entrega, nuestro sacrificio, y tenemos que superarnos cada día más nosotros mismos en función de lograr nuestros objetivos. Dime, Marlon. Profesor, con respecto a lo que dijo Ricael y recalcando lo que usted dice, tenemos toda la teoría del entrenamiento deportivo, pero si nos ponemos en pro con nosotros mismos de buscar nuevas alianzas o nuevos beneficios donde podamos hallar la parte pedagógica por nuestra parte, como dice el liderazgo, eso es una función de trabajo en grupo, donde podemos, ya que, por ejemplo, SECAR nos está dando la oportunidad nuestro programa nos está dando la oportunidad de conocer el entrenamiento deportivo. Por otro lado, podemos buscar la parte pedagógica y de una forma agrupar eso y dar mi propio estilo de vida normal en esa situación. Muy bien, Marlon. Entonces, bueno, yo les propongo continuar. Adelante. Bueno, ya que el video que nos puso fue sobre Guardiola y es muy interesante porque, o sea, él fue una persona que bueno, él puso su plan de cómo llevar a Barcelona a un nivel, mejor dicho, que ningún equipo ha llegado. Pero también nos enseña de que ese mismo plan a él no le va a funcionar en otro equipo. Y él mismo lo ha dejado claro. ¿Por qué? Porque es que el entrenamiento no hay una fórmula secreta. Entonces, por eso él no pudo llevar ese mismo plan a Manchester City. Entonces, lo que nos deja eso es que el entrenamiento, o sea, para planificar un entrenamiento, para llevar a cabo un proyecto, uno tiene que mirar con el tipo de deportista que uno está tratando. Muy bien. No obstante, él ganó la Premier, ¿no? Es lo que no ha podido con otro equipo de fuera del Barcelona ganar la Champions.
pero bueno, Sí, ha ganado la Premier varias veces con el Manchester yo City. lo que quiero decir es que él, así como llegó a Barcelona, quizás no le ha salido con Manchester City. Claro, pues, sí, es que son jugadores diferentes, otros equipos diferentes, pero en sentido general, trayendo a colisión el tema de hoy, pues es un referente de entrenador deportivo contemporáneo y un entrenador de excelencia. Entonces, bueno, además de eso, Isaac, cierro contigo para seguir avanzando, que todavía nos quedan muchas cosas por ver y otros videos que analizar. Adelante. Bueno, pero buenas tardes para todos. También tomando el punto de distinto a los distintos entrenadores, como tomando punto a Guardiola, ya que la mayoría de entrenadores ya vienen como que con un plan ya, o con un objetivo. No, el objetivo mejor es ganar esto y lo otro. Pero ellos no se fijan cómo llevar la secuencia ya. Cómo decir, bueno, si yo quiero lograr esto con este grupo de deportistas, tengo que llevar todos estos conocimientos, estas estrategias, y unos que, pues, yo creo que han visto varios ejemplos que hay entrenadores que no se llevan con algunos de sus jugadores, y ahí está la pérdida. Entonces, esa es la gran diferencia que ha tenido este entrenador, que es un entrenador que se pone, si no estoy mal, con cada uno de los jugadores, y charla, le pregunta como si fuera un familiar o un amigo, no solamente en lo deportivo, sino también afuera ya. Sirve como una ayuda, como una fortaleza más. Entonces, esa es como que el punto distinto y lo que lo hizo demostrar tan equipo cuando era el técnico de Barcelona. Entonces, esa veo yo que es una... Bueno, parece que tuvo problemas con la conexión. Igual el video va a estar a disposición de todos y pueden verlo con más calma. Volvemos a compartir la pantalla y seguimos avanzando, ¿no? En otro de los temas, ¿sí? Entonces, además de esto, bueno, aquí hay algunas cualidades del liderazgo que hay que también influir en nuestros equipos deportivos, como por ejemplo la confianza en sí mismo, la energía, la iniciativa, la madurez emocional y la tolerancia al estrés también, que en muchas ocasiones pues tenemos. Aquí también pueden ver algunas diferencias entre líder y jefe, y es que el jefe, bueno, existe, o sea, ve la autoridad como un privilegio de mando. El líder ve la autoridad como un privilegio de servicio. El jefe inspira miedo, el líder inspira confianza. El jefe sabe cómo se hacen las cosas, el líder enseña cómo hacer las cosas. El jefe le dice a uno vaya, el líder le dice a uno vayamos juntos. El jefe maneja a las personas como fichas, el líder no trata a las personas como cosas. El jefe llega a tiempo, el líder llega antes. El jefe asigna tareas y el líder da el ejemplo. Y esto se lo quería compartir porque ustedes deben convertirse en un líder para todo ese equipo deportivo que ustedes van a dirigir, y no dentro de mucho, sino que dentro de poco van a estar ya en su sitio de entrenamiento deportivo, en su práctica, y usted tiene que desarrollar todos estos elementos. Asimismo, también tiene que inculcar valores en sus atletas, como por ejemplo patriotismo, identidad, honestidad, responsabilidad, altruismo, ¿ya? Que se reúnen en función de los valores del deporte, el amor a la camiseta, a lo que se defiende y estos elementos. Y aquí también tengo otro pequeño video que comparto con ustedes también con respecto a los valores y el deporte.
Bueno, como pueden ver ahí, algunos ejemplos de estos valores de los que estamos hablando. Y como estamos resaltando también los entrenadores, iniciamos la conferencia con Phil Jackson, uno de los mejores entrenadores de baloncesto en el mundo. Y ahora aquí a la izquierda tienen a Alcides Zaharra, mejor entrenador del siglo XX en el boxeo amateur mundial. Estuvo al frente de la Escuela Cubana de Boxeo, tuvo el privilegio de tener 37 campeones olímpicos en boxeo a lo largo de 20 años de trabajo, y se los menciono también porque lo pueden ir buscando ustedes también y ver su vida, y son entrenadores de éxito que pueden trabajar y seguir ustedes como patrocinadores también, como guía, ¿no? Vimos un entrenador de baloncesto, vimos a Guardiola en el fútbol, vimos a Alcides Zaharra en el boxeo. Aquí tenemos, en el momento que yo hice la presentación, también al entrenador de la Selección Colombia en aquel entonces. Y otro de los elementos que nosotros tenemos que tratar de trabajar es la especialización. Y cuando hablamos de especialización, no es hacer una especialización, sino combinar 4 elementos fundamentales en nuestros equipos deportivos, que son la experiencia, la división y cooperación del trabajo, la autosuperación y la incidencia de la ciencia y la tecnología. La experiencia no es tener 15 años al frente de un equipo deportivo. Usted puede tener 15 años al frente de un equipo deportivo haciendo lo mismo, y eso no es experiencia. Experiencia es innovar, experiencia es probar nuevos métodos, buscar nuevas herramientas, lograr el éxito. División y cooperación del trabajo es que todos se sientan útiles, que el preparador físico haga su función, que los entrenadores auxiliares hagan más que sentarse en el banco. La autosuperación significa que nosotros mismos somos los principales que nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras principales lagunas de conocimiento, y en función de eso yo me hago mi propio plan de superación personal para trabajar en función de mis deficiencias. Y la incidencia de la ciencia y la tecnología, específicamente en conocer, indagar todos los nuevos elementos de esta ciencia y la tecnología que pueden ayudar al mejoramiento de mis resultados deportivos y del equipo en sentido general. Son estos 4 elementos. También, por ejemplo, en la especialización, yo le decía, es donde van específicamente los 3 tipos de saberes. Saber de tener conocimiento, saber hacer de saber aplicarlo, y saber ser de saber comunicarlo y entenderlo, ¿ya? Se conoce como, por ejemplo, el conocimiento grupal, como la sinergia aumenta el coeficiente intelectual del grupo. Cuando todos saben cuál es su tarea y todos saben cuál es el objetivo que tiene dentro del equipo, ¿ya? Por lo tanto, también el accionar grupal va a determinar la experiencia colectiva, y la visión y los valores compartidos pues determina la actitud y el mayor rendimiento. Si hablamos de un equipo de alto rendimiento, el concepto de un equipo de alto rendimiento es mayor conocimiento, más mayor capacidad operativa, más actitud comprometida de todos en función de un rendimiento deportivo. Aquí tenemos también otro elemento fundamental que
de los 5 que estamos tratando, que es la motivación, y específicamente hay muchas ramas dentro de la motivación, que no solo tampoco es el discurso o el meeting, ¿no? Sino que también otro ejemplo de motivación son los relacionados con la economía, salario, implementos deportivos, sistema de competición, instalaciones decentes para poder entrenar, un clima organizacional que parte de la claridad, las necesidades de los deportistas, la preparación de directivos y algunos entrenadores, también atención a los recursos humanos, que va más allá del deportista, sino también atención a la familia, atención a las condiciones de vida, la estimulación material y moral de los atletas, son elementos que ustedes como entrenadores encuentran también. Y bueno, como ejemplo de motivación, vamos a ver este pequeño video para ir cerrando la clase de hoy. Y esta es mi canción. Y hoy, estos son mis jugadores. Hoy. Y por eso se digo bien. Mañana, este es el mío. Y esto puedo llevar 10 años con él. 10. Y puede ser la primera vez que vaya a bajar aquí. Hoy. Este que está aquí no lo va a permitir ninguno de ustedes. Es la diferencia entre la disciplina y lo que no lo de la lucha. Y para eso me he aquí. Pero en 5 partidos para que ningún solo futbolista de ustedes se rinda. Yo me estoy jugando la vida. Para mí es un reto muy bonito. Por eso hay aquí en la tele, por eso hay aquí. Aquí hay una tele de jugadores. Solamente hay una cosa, no se lo he dicho antes. Este equipo ha vuelto a recobrar sonrisa en los entrenamientos. No ha vuelto a sonreír. Oh, Rodolfo, no quiere ni un puto futbolista que se vaya aquí llorando si se pierde. No, no se llora. ¿Por qué? Porque vamos a emocionar que si se entra y perdiendo con la cabeza alta, tengo lesiones. Lloro ninguno. Lloro cuando parte mi madre, parte tu madre, tu padre. Llorar por el culo de la vida. Déjalo estar. Déjalo todo. Hombre, hoy va a meter todas las que tenga. Vete todo. Todas. Todas absolutamente. El equipo al descanso se va a venir con los 3 puntos ya. Lo vamos a matar en el primer tiempo de este partido. Si hay un solo futbolista que no tenga, pero bueno, porque aquí tenía un jugador. Él era más futbolista para mí. Confío. He tenido un entrenamiento contigo. Siento por ti aquí. Cuando juegue, salga. Por fin, a todo el que tenga, doy oportunidad a todo lo que se va a merecer. Trabajar, disfrutar. El fútbol, lo voy a decir como dije el otro día. El fútbol es la vida, lo voy a repetir. Es la vida. Si yo lucho, lucharé en mi vida. Si soy un cobarde, seré un cobarde en mi vida. Hay que meter aquí a muerte. A muerte hay que meter la vida. Porque lo voy a decir, nos estamos jugando la vida. No la estamos jugando. ¿Os queda claro? ¿Os queda claro? Sí. Venga para nosotros. Equipo. ¡Mira, vamos! ¡Vámonos! Bueno, ahí también vieron un ejemplo de motivación antes de salir a los partidos y motivar a los jugadores, ¿no? En este sentido general. Otro elemento también que tenemos es la competitividad, ¿ya? Y estos son algunos errores que se cometen en la competitividad. Y específicamente se los traje aquí a colisión a ustedes en el día de hoy, porque la mayoría de ustedes van a trabajar en los sitios de práctica con deporte infanto-juvenil. Y uno de los principales errores que más se comete hoy por hoy es el aumento de las cargas de entrenamiento deportivo en edades tempranas. ¿Ya? Este aumento de estas cargas de entrenamiento deportivo en estas edades tempranas hacen que los organismos metabólicamente no rindan en las etapas que tienen que rendir, que es a partir de los 16 años. Son atletas que cuando se aumentan mucho estas cargas, cuando llegan a las edades del rendimiento deportivo, pues no logran sus principales resultados deportivos. Otro elemento es la prioridad por el resultado y no por los elementos técnicos en la base. ¿Qué significa esto? Que los objetivos del entrenamiento deportivo de la base es el desarrollo de los elementos técnicos y no la competitividad. Estamos hablando con ocasiones, tenemos equipos de 9, 10 años, 11 y 12 años y juegan 2 y 3 partidos los fines de semana, por poner un ejemplo. Asimismo también se preocupan por ganar y buscar trofeos y medallas y no por dominar los elementos técnicos. Son los atletas o los deportistas que una vez que tienen 18, 19 años, lo que lo acompaña son lesiones en su vida como deportista. Y por último, la falta de conocimiento de los entrenadores en función de estos elementos. Yo les pido que tengan en cuenta este tema del campeonismo y los errores que se cometen en la competitividad. Entonces vamos a ver
algunos conceptos que son de vital importancia para el conocimiento de los entrenadores. Y el primer concepto que quiero compartir con ustedes en el día de hoy es qué cosa es el entrenador deportivo. O vamos a ver el concepto que yo les traigo de entrenador deportivo. Y dice así: el entrenador deportivo es el técnico, el maestro, el pedagogo que dirige todo el proceso de preparación y competencia de los deportistas, para la cual se estructura la actividad pedagógica de proyección o construcción organizativa y que comunica, además de ser el que toma las decisiones en el equipo. Ese es el entrenador deportivo. Entrenador deportivo, o sea, vimos el entrenador deportivo. Ahora vamos a ver el concepto de entrenamiento deportivo. Y el entrenamiento deportivo es el proceso pedagógico orientado directamente hacia el logro de elevados resultados deportivos, donde la premisa fundamental es la búsqueda de la forma deportiva. Este es el concepto de entrenamiento deportivo. Y pasamos también aquí a la izquierda a nuestro cuarto entrenador, Rolando Beitía, ya mejor entrenador del siglo XX para el judo femenino, ya con 7 campeonas olímpicas femeninas, 4 medallistas de plata y 7 medallistas de bronce. Entrenador cubano por muchos años de la selección de judo femenino. Vamos a ver aquí el otro concepto, que es el concepto de preparación del deportista. Fíjense, vimos el concepto del entrenador, el concepto del entrenamiento deportivo y ahora vamos a ver el concepto de preparación del deportista. Que la preparación del deportista es el conjunto de métodos, medios, condiciones que aseguran el logro y la predisposición deportiva para la consecución de resultados deportivos. Estos medios se refieren a la preparación física, técnica, táctica, psicológica y teórica. Hasta aquí vamos a dejar nuestra conferencia del día de hoy. ¿Ya? Me parece que espero, sobre todas las cosas, que le haya gustado la conferencia que hemos visto el día de hoy para ir nosotros trabajando en esta práctica del entrenamiento deportivo algunos temas y vamos a manejarlos de lo más simple a lo más complejo. Hoy vimos todo lo que es la parte, por decirlo de alguna manera, conceptual y pedagógica de lo que es el proceso de entrenamiento deportivo y entonces la próxima semana vamos a adentrarnos un poco más en ya los procesos, los principios, cargas, los modelos de planificación un poquito que existen para ir perfeccionando. Entonces, antes de despedirnos, yo quisiera darle la palabra a ustedes para que, bueno, pues me platiquen si les gustó esta metodología de trabajo, si les gustó la conferencia de hoy. ¿Qué opinan? Pues muy buena, profe. De mi parte, muy buena, excelente. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien más? Excelente, como siempre, profe. Usted colocando las clases amenas y el contenido de su clase es muy llamativa y tiende a que nos interesemos más. Mire que yo decía, ya tan corto, tan rápido, porque uno se entusiasma cada vez con su clase, su metodología me parece excelente, profe, los contenidos, pues maravillosos. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a pasar entonces a orientar aquí también muchos comentarios positivos en el chat, entonces a la medida de las posibilidades, pues trataré de seguir utilizando esta metodología para trabajar con ustedes y bueno, el estudio independiente que vamos a dejar es muy simple, ya es muy simple y además lo van a poder hacer en equipo, ya lo van a poder hacer en equipo de hasta 5 personas, vamos a ponerlo así, ya equipo de hasta 5 personas y va a ser que me van a hacer un ensayo ya sobre qué cosa es un entrenador o qué sería un entrenador deportivo de excelencia, ¿sí? O sea, un ensayo ya de mínimo 3 páginas sobre el entrenador de excelencia. Y aspiro que dentro de ese ensayo, pues, ustedes también sean capaces de diferenciarme
los conceptos de entrenador deportivo, entrenamiento deportivo y preparación del deportista. Como siempre, yo les voy a dejar esta tarea en la plataforma a ustedes. Van a tener una semana para entregarme la tarea, o sea, hasta el próximo lunes a las 12 de la noche les voy a dar chance. Los equipos los conforman ustedes mismos. En la plataforma lo voy a poner específicamente ahora, después de que terminemos la conferencia, las indicaciones. Más tarde les voy a compartir, como siempre, el video de esta conferencia, el Drive, para que también lo tengan también como material de consulta. Y bueno, pues el próximo martes pues nos estaremos viendo. Acuérdense que toda la parte administrativa de la práctica pues la pueden ver directamente con el profesor Luis Eduardo, que está en nuestro grupo de WhatsApp. Y bueno, pues también los que se incorporan hoy, por favor, escribirle a José Ricael Mendoza, por favor, que es nuestro monitor, por decirlo de alguna manera, que nos colabora con toda la parte operativa de intercambio entre ustedes y yo en este sentido. Y bueno, para mí, de ustedes saben, yo disfruto mucho compartir con ustedes. Es un placer realmente vernos todos de nuevo y me alegra mucho que les haya gustado la conferencia del día de hoy. Por lo tanto, no me queda más que agradecerle por esta excelente asistencia del día de hoy y desearle que, bueno, que se me cuiden mucho en esta situación que estamos y que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.